Buenas tardes, hermanos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Les voy a invitar a leer en el libro de Judas, el libro de Jonás, perdón, el libro de Jonás. Estamos siguiendo este libro, el libro de Jonás, y en el día de hoy comenzaremos un nuevo capítulo, que es el capítulo 2, donde aparece la interesante oración de Jonás. Dice capítulo 2 de Jonás, el versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me escuchaste, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos. Más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi corazón, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, misericordia, abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Hemos llegado a uno de los pasajes más atacados por el mundo, así llamado el mundo científico, que buscan en los pasajes de la Escritura todas las evidencias que ellos puedan ver para contraatacar la Biblia. Y en este caso, ellos dicen que este relato es una metáfora, otra palabra dicen que es una alegoría, que en realidad lo que Jonás pasó aquí fue todo, y hay algunas ideas, menos que a Jonás se lo haya tragado un gran pez. Como dije la vez pasada, aunque no hubiera evidencia alguna, quien relata este pasaje en el Nuevo Testamento es el Señor. Nuestro Señor en el Nuevo Testamento, cuando los fariseos son incrédulos, Él les dice que esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Con estas palabras del Señor entonces queda cualquier discusión que pueda haber, queda terminada, porque en realidad no estamos luchando contra el escrito de Jonás,
No estamos luchando contra el autor de este libro profético del Antiguo Testamento, sino que estaríamos luchando con las palabras del Señor Jesucristo. Y obviamente, si el Señor Jesucristo en Juan 14 dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ahí encierra lo que es la verdad. Una persona que dice de sí mismo que es la verdad, en ninguna manera podría mentir, podrían de sus labios salir mentira alguna. Sabemos que de los labios del Señor salieron las mejores enseñanzas, los mejores consejos. Incluso sus enemigos dicen, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Reconocían en sus palabras que había espíritu y vida. Y el Señor, maestro por excelencia, Él toma como cierto el relato de que a Jonás un gran pez lo tragó y lo anduvo trayendo 3 días en el vientre. Ahora, la vez pasada yo mencioné igual que, bueno, hay algunos ejemplos y casos documentados en el siglo pasado de 3 personas por lo menos que sobrevivieron al ser tragados por una ballena. El caso de Jonás no nos dice que sea una ballena, nos dice que Dios preparó un gran pez y como lo mencioné la vez pasada, puede darse el caso que este gran pez haya sido preparado solamente para esta ocasión. Así que puede ser un gran pez, en que algunas traducciones hablan de ballena, la mejor traducción diría un gran pez. Puede ser un pez que Dios preparó para ese momento, para esa circunstancia, y después que ya pasó su momento, dejó de ser. Y Dios ocupa la naturaleza, la creación de Dios, Él la ocupa para, en su soberana voluntad, para sus propósitos. Y también, lo mencionamos, ocupó un gallo para mostrar la negación del apóstol Pedro. Ocupó animales en la antigüedad a la orden de Jehová para que vinieran plagas sobre Egipto a la voz del Señor. Y cuando el Señor hablaba, las plagas se iban. Incluso Moisés pregunta a Faraón en la plaga de las ranas, ¿cuándo quieres que quite las ranas? Y el Faraón dice, mañana. Y bueno, y quedaron un día más allí. Y cuando Dios ordenó, cuando Dios mandó, se fueron los animalitos, las ranas. Y aquí ha ocupado un gran pez. Dios es el creador de todas las cosas y es un fundamento básico y también importante el reconocer a Dios como creador de estos animales, ya sea un gran pez, ya sea los animales que vemos en el libro del Éxodo, que estuvieron en las plagas, que obedecen a su creador. Y en el Nuevo Testamento también vemos animalitos, como decía, mencioné allí un gallo cantando en la negación de Pedro. Entrando el Señor a Jerusalén, hay un asna entrando con el Señor. En la conversión de Cornelio, un lienzo con animales que para los judíos eran inmundos, ahí están. En el Apocalipsis aparecen caballos mencionados también. Así que a lo largo de toda la escritura, el Señor menciona y ocupa a estos animales a su soberanía, en su propósito, en su proyecto. Y aquí preparó un pez, un gran pez. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. Hemos pasado todo el capítulo 1 hablando de Jonás, de su reacción cuando lo llamaron, cuando Dios lo llama al propósito
cual le había preparado, encomendado. Vemos en algún momento que Jonás oró, que levantó los ojos al cielo, ni siquiera en el momento más crucial de la historia que hemos venido viendo, cuando todos los marineros del barco, que eran idólatras e impíos, clamaba cada uno a su Dios. Jonás no lo hizo. Y ahora ora a Dios en el lugar más extraño, en el lugar más inhóspito, en un lugar que nadie, si se le hubiera contado antes de este evento, nadie lo hubiera creído. Una oración desde los abismos, desde el fondo del mar, lugares inescrutables hasta el día de hoy. Muchas profundidades existen alrededor del mundo en los mares, y este pez llevó a Jonás al abismo, y desde allí Jonás oró. Hermano, hermana, la vida de oración es difícil, pero necesaria, y es algo que nos afecta a todos, algunos más, otros menos, pero todos somos afectados en esta área de la oración. Antes de levantar nuestra mirada, nuestra voz contra Jonás, recordemos, preguntémonos, por ejemplo, un escritor antiguo, Wesley, él examinaba a las personas y decía, cuando se humillaba a alguien, a un creyente, a un cristiano, cuando se exaltaba mucho y había que bajarlo, estoy parafraseando, él decía, pregúntale, ¿cuántas horas ora al Señor? Y en ese libro hablaba de que él, Wesley, oraba 3 a 4 horas antes de comenzar el día. Martín Lutero también lo conocemos, sabemos su historia. 3 horas antes de comenzar todo su día en oración. Grandes hombres de Dios, el secreto que tenían era la oración. Y a veces nuestra vida de oración está pasando dificultades y problemas y está débil. También una estadística de las reuniones de oración en las congregaciones sale como la número uno, pero en forma negativa. Es la reunión que menos se asiste, la reunión de oración en nuestras congregaciones. Así que cada uno de nosotros podríamos pensar, antes de dirigir nuestra mirada a Jonás, y decirle, ¿por qué no oraste antes? ¿Por qué tuviste que esperar hasta llegar a lo más profundo del abismo, donde estás pasando los más serios problemas? ¿Por qué no oraste cuando todo esto comenzó? ¿Por qué no oraste cuando viste que se levantó la tormenta? ¿Por qué no oraste cuando todos los demás estaban orando a sus dioses? ¿Por qué tienes que esperar hasta que te pase lo más malo y lo más trágico para elevar la oración a Dios? En el capítulo 1 vemos varias ocasiones donde Jonás pudo elevar su oración a Dios y no lo hizo. Obviamente la aplicación para nuestra vida es demasiado clara. Cuando todo está bien en mi vida, cuando todo anda bien, la vida de oración es poca. Pero preguntémonos cada uno de nosotros, examinémonos a nosotros mismos. ¿Cuál es el momento en nuestra vida donde hemos orado
más tiempo, hemos apartado más tiempo a la oración. ¿Qué momento? ¿Estábamos pasando por buenos momentos o estábamos pasando tribulaciones o angustias? Y haciendo un sondeo con algunos hermanos, la mayoría estuvimos de acuerdo que nosotros oramos en los momentos de tribulación. Y cuando hay un hermano que está a punto de fallecer, incluso nos reunimos horas extras a tiempo y fuera de tiempo para orar por un hermano, por la salud de un hermano. En la tribulación, en lo malo que nos acontece, que nos impulsa a llevar nuestro clamor, nuestra oración a Dios. Pero no debiera ser así. Cuando estamos bien, al parecer, nos olvidamos de Dios porque todo anda bien. Y Dios entonces ocupa estos momentos de tragedia para llevar nuestro altivo corazón a lo más profundo hasta que nos humillemos y elevemos nuestra oración a Dios. Y es un ejercicio saludable, entonces, y una invitación que nos hace el Señor a que oremos y tengamos una vida de oración cuando todo anda bien, y no solamente cuando todo va mal. En lo personal, creo que una vez estuve toda una noche orando, pero era un momento que estaba en una cama de hospital y había escuchado que le avisaban a mis padres que podía partir esa noche. Así que se entiende que se hizo corta la noche de oración. Pero cuando todo está bien, cuando Dios nos bendice en lo espiritual, nos bendice en lo material, y todo nos va bien, no solamente a nosotros, sino a nuestros familiares, y todo va bien, utilizando la figura del capítulo 1, va viento en popa, vamos avanzando por el mar. Ahí nuestra oración no es larga, no es profunda, no es con sentimiento, y a veces incluso las palabras chocan solamente en el techo de nuestra habitación o en el techo de la congregación y no pasan más allá porque hay impedimentos para la oración. Lo vimos en el capítulo 1, impedimentos para la oración, la desobediencia. No puedo yo pretender que Dios me escuche si estoy en desobediencia. No puedo pretender que mi oración entre de par en par, se abran las puertas de par en par en el cielo y mi oración entre allí si estoy mal con un hermano. Tengo que primeramente arreglar las cosas con mi hermano y luego presentar mi ofrenda como en el Nuevo Testamento se nos dirá. Hay cosas que estropean la oración y que hace que nuestras oraciones y cada uno de nosotros y nuestro espíritu nos da testimonio que sabemos que hay oraciones de lo profundo de nuestro ser y otras oraciones a veces parecen que no pasan más arriba del techo de nuestra habitación. Es porque hay una oración que es la oración en el espíritu. Lo vemos en el Apocalipsis capítulo 1, cuando está Juan. Allí está, dice, en el día del Señor en el espíritu. Y varios autores, como decía, hermanos que nos han precedido en el tiempo, hablan de esto, orando en el espíritu, que no sean palabras vacías, que no sean palabras de repetición, que no sean palabras de buena crianza, sino que el espíritu entiende que cuando entro en oración puedo estar en el mismo cielo y puedo hablar con Dios y puedo presentarle mis necesidades, mis peticiones, mis gratitudes,
puedo interceder por otros hermanos que están siendo afligidos, pero todo eso no va a pasar si yo pongo impedimento a la oración. La oración no va a ser escuchada. Los fariseos, los religiosos de la época del Señor, pensaban que por sus largas oraciones en público, ellos hacían largas oraciones y repetían oraciones. Pensaban que por eso iban a ser escuchados. No sé si le ha pasado, pero lamentablemente he estado en alguna reunión donde puedo saber, anticipar lo que el hermano va a orar. Y es triste. El Señor habló de estas vanas repeticiones. Entonces vemos a un hombre que Dios lo toma, lo lleva a una tormenta, estremece su espíritu, su alma, su ser. Y este hombre no se doblega al Señor, no levanta su mirada y tiene que hacer algo totalmente extraordinario, como meterlo en el vientre de un pez y llevarlo a lo profundo de los abismos para que este hombre reaccione y eleve su mirada al Señor. Qué tremendo. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido este Jonás, que hemos sido llevados al problema más grande, que hemos estado en lágrimas, en lloro, y ahí entonces podemos acercarnos en espíritu al Señor en oración? Y tiene que llevarnos a esas profundidades, tiene que llevarnos a ese abismo de depresiones, de llanto, de tristeza, de melancolía en el corazón, para que podamos recién levantar la mirada al Señor. Por eso el capítulo 2 verso 1 dice, entonces, ese entonces es significativo. Todo lo que le pasó de aquí para atrás, todo, toda la historia de Jonás llega hasta este punto. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Todavía con toda la desobediencia, con elegir otros caminos, con no dar testimonio de su Dios, con estar durmiendo en el barco, lo, cuando todos los demás oraban a sus dioses, con todo eso, todavía dice la escritura que Jonás ora a Jehová, su Dios, su Dios. Y esto en el Nuevo Testamento también lo confirma. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Y aquí una palabra para mis hermanos que puedan estar escuchando esto y están alejados. Hay personas que sabemos que están alejados porque no son creyentes, simplemente así, que no están con nosotros porque no eran de nosotros. Entendemos esa idea, pero estoy hablando de hermanos que realmente conocieron al Señor y por distintas razones hoy día andan lejos. Y no sé qué están esperando para volver, para regresar. Están esperando un entonces. Y puede ser esta la tarde que a través de esta palabra tengan su entonces. Entonces se volvió a Dios en oración. Puede que hayas pasado muchas tribulaciones, circunstancias, alejado de la voluntad de Dios, sabiendo lo que Dios te ha mandado. Hay hermanos que andan lejos y saben que Dios les dio el don de evangelista. Hay hermanos que andan lejos y saben que Dios les dio el don de maestros y andan lejos. El Señor los está buscando, llamando. Tal vez te ha enviado ya la tormenta. ¿Esperarás a que te lleve a un gran pez en lo profundo del abismo? Y esto puede ser serio, puede ser grave,
como lo mencioné, en la cama de un hospital, a punto de morir, el corazón, la mente, el espíritu, todo se enfocó en hablarle a Dios desde el fondo de mi interior, de mi ser. Sé que si muero, voy a estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Pero en este año de cristiano, en este año de creyente, no he hecho absolutamente nada por la causa de Dios, ni el testimonio del Evangelio. Dame una oportunidad. Es cuando Dios nos lleva a lo profundo del abismo, para que recién ahí nuestro ser vuelva la mirada a Dios. Porque algunos piden sanidad, pero Dios dice, obviamente, figurativamente, ¿para qué? ¿Para qué? Personas en la pandemia pidieron oración por sanidad y Dios los sanó, pero pasó el susto de la muerte y de la pandemia y hoy día andan lejos de Dios. ¿Para qué te sanó el Señor entonces? ¿Para qué pediste sanidad? Si eres creyente y parte de este mundo, vas a estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Pero si el Señor te ha dado oportunidad, si el Señor te ha dado vida, y en algunos casos si el Señor te ha devuelto la vida, ¿qué estás haciendo con eso? Al cielo a donde vamos, no vamos a predicarle. ¿A quién vamos a predicarle en el cielo? No vamos a enseñar tampoco de la palabra de Dios o el estudio de su palabra. Las cosas espirituales se hacen aquí en la tierra. Es una preparación para lo que vendrá en el cielo. Y es extraño ver a personas que quieren ir al cielo, quieren estar con el Señor, pero aquí en la tierra no les gusta ir a reuniones, no les gusta cantar himnos, no les gustan los mensajes ni de predicación ni los mensajes de enseñanza. No, no les gusta. Siempre le encuentran algo negativo. Entonces uno se pregunta, ¿y qué piensas que vamos a hacer en el cielo? Si es el lugar de Dios, la iglesia es una sombra de lo que realizaremos allá. ¿Has pedido oportunidad a Dios en oración? Bueno, el capítulo 3 después veremos cómo Jonás tuvo esta segunda oportunidad. El capítulo 3 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, tal vez sea esta la tarde, hermano que andas lejos, que puede ser tú entonces. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, a pesar de la lejanía, a pesar de la desobediencia, a pesar de ir en contra de lo que Dios te ha dicho ya, es tu Dios. Si eres un verdadero cristiano, vas a sufrir lejos de los caminos del Señor. Tu corazón no va a estar, no va a estar nada tranquilo, se va a contristar. El Espíritu te va a hablar una y otra vez. Dios te salvó para algo, con un propósito. Dios no hace nada sin propósito. Dios te dejó vivo con algún propósito, alguna cosa que solamente tú puedes realizar. Dios tiene sus propósitos. ¿Y sabe qué? Hay una cosa que no había pensado, no había reflexionado y me la dijo mi hija de 4 años. Fue bueno Dios, porque si no hubiera enviado el pez,
Jonás se hubiera ahogado en la tormenta. Yo había leído varias veces y nunca había pensado de ese punto de vista. Dios y sus cuidados para con nosotros. Aún en la peor crisis de nuestra vida, Dios está allí y tiene tal cuidado de nosotros, tiene tal cuidado de Jonás que prepara un pez para tomar a este siervo de Dios en desobediencia, en lejanía, y dentro del vientre del pez hacer lo que ore. Y como le decía, puede ser una cama de un hospital. Hemos sabido de lo trágico que pasó en República Dominicana. Y estaba viendo un testimonio de un jugador famoso que le dijo a su esposa, ya se había acercado un poco a Dios, y le dice a su esposa, esta es la última oportunidad que asisto a esos lugares y luego me acerco con todo a Dios. Y no hubo otra oportunidad, falleció en el lugar. Es que no podemos nosotros dirigir ni siquiera nuestros pasos. Dios lo hace. Ya ha establecido un día para mí, el día que voy a morir, el minuto, el segundo exacto donde parto de este mundo. Dios lo sabe, yo no lo sé. Y como no lo sé, tengo que aprovechar cada día que Dios me ha dado, porque al cielo a donde voy no voy a poder nada hacer lo que hacemos aquí. Todos los mandatos que están en el Nuevo Testamento para el creyente se hacen aquí en la tierra. Esperamos que Dios no tenga que llevarte a ese lugar de abismo, en el fondo del abismo, en un gran pez, para que recién ahí levantes tu mirada a Dios, tu Creador. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Se fija en su angustia. No lo podemos hacer en la tranquilidad, no lo podemos hacer cuando todo está bien, tenemos que esperar a que venga una angustia para elevar nuestra oración e invocar al nombre del Señor. Y lo sorprendente es que dice, y él me oyó. ¿Te extraña, hermano, hermana? ¿Le extraña que Dios haya oído a Jonás? Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Nunca jamás pienses que estás muy lejos de Dios para volver a Él, para acercarte a volver a realizar las cosas que antes hacías y ahora por distintas razones no las estás haciendo. No estoy hablando ahora de hermanos que están lejos, sino que a veces hay cosas que hacíamos y las hemos dejado de hacer. Pero Dios está siempre, siempre allí. Somos nosotros los que nos alejamos. Dios siempre estuvo con Jonás. En lo profundo del barco, cuando estaba dormido, ahí estaba Dios. Cuando estaba comprando su pasaje a Tarsis, allí estaba Dios. Dejando obrar a Jonás, porque Dios no ha hecho robot. Las personas tomamos decisiones. Y en este libro hay una reflexión muy profunda que la leí a un autor, que el libro de Jonás hubiera podido tener muchos capítulos, pero tiene 4 solamente. Y si uno examina el capítulo 4, Dios le habló a Jonás una y otra vez, pero no tomó las decisiones por Jonás. Y vemos una actitud de Jonás
que es el enojo. Y Dios no lo cambió. Le habló, lo aconsejó, le mostró, pero Dios no tomó las decisiones por Jonás. Si no hubiéramos tenido, decía este hermano, un capítulo extenso, o sea, un libro extenso, muchos capítulos, pero llega solamente al capítulo 4. Que tenemos que entender, si bien Dios es soberano, y eso no lo ponemos en duda alguna, Dios es soberano, también la Biblia completa habla de la responsabilidad humana, de las decisiones humanas, por las cuales también tendremos que dar cuenta, porque son decisiones que nosotros tomamos. Aunque los propósitos de Dios no cambian, y un buen ejemplo de esto es el caso de Jonás. Pudiera él haber ido a Nínive, pudiera haber pasado lo mismo, porque era la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios, que los de Nínive tuvieran la oportunidad de arrepentirse. Y nos hubiéramos evitado el capítulo 1 y el capítulo 2, y nos hubiéramos evitado la tormenta y el gran pez. Pero por las decisiones de Jonás tenemos esos capítulos. Otro caso es Sansón. El propósito de Dios incluso se lo dijo a sus padres, que el nacimiento de Sansón era para liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Y a la muerte de Sansón, sabemos cómo murió. Él oró su última vez y derribó el templo de Dagón. Dios le devolvió por esos momentos su fuerza, tomó los pilares centrales y derribó el templo de Dagón. ¿Y qué dice la palabra? En su muerte, aunque lo pagó con su vida, en su muerte Sansón mató más filisteos que en toda su vida. Se cumplió el propósito soberano de Dios, porque los propósitos de Dios son irrevocables, pero la historia de las decisiones que tomó Sansón fue error tras error, y por eso terminó con un final no tan feliz, obviamente. Las personas se burlaban de él, le habían quitado sus ojos, pero cumplió los propósitos de Dios, sí, pero ¿a qué costo? Con su vida. Así que Dios es un Dios soberano y no pasa nada en este mundo que Él no haya permitido que pase, pero en la Escritura vemos estos casos que son decisiones humanas. ¿Y por qué lo digo y lo reitero? Porque hay personas que de su descarrío, de su lejanía de Dios, responsabilizan a Dios, tienen una teología media extraña, responsabilizando a Dios por su lejanía y tomando obviamente la soberanía de Dios. Si Dios no quisiera que yo estuviera lejos, estaría ya cerca, estaría en la iglesia todavía, pero Dios me tiene acá. Que son decisiones. Aquí Jonás tomó una buena decisión. ¿Qué hubiera pasado si Jonás se queda de la misma forma que estaba en el barco? Se fue a dormir al fondo, a un rincón, me lo imagino yo, durmiendo, no importándole nada lo que pasara afuera. ¿Qué pasa si en el vientre del gran pez Jonás toma una actitud similar a la del barco y no hace nada y se queda allí y se prepara a morir? Pero él, en ese momento, a pesar de que Dios lo lleva a este lugar, la tragedia más profunda, él toma una decisión buena. Y es Jonás que toma la decisión.
Se fija que Dios no ha hecho robots, y es lo más difícil, que el ser humano vea lo que Dios ha hecho en la cruz del Calvario y que los seres humanos amemos a Dios voluntariamente. Y por eso la predicación del Evangelio. Y hay personas que creen, hay personas que rechazan, viendo todo el amor desplegado del Señor Jesús en la cruz del Calvario, deciden rechazarlo. Las decisiones que tomamos son importantes y cada una de nuestras decisiones trae consecuencias. Y las decisiones también como creyente delante del Señor, como dice el Antiguo Testamento, Él ha puesto camino de vida y camino de muerte que estamos escogiendo. Jonás decide camino de vida, ora a Jehová, invoca a Jehová en su angustia, y Él me oyó, la convicción, la certeza de que el Señor está oyendo mi oración. Cuando oramos, lo que decía adelante, cuando nosotros oramos, nuestro espíritu nos da testimonio de la diferencia entre una oración y otra. Y a veces podemos estar orando de una forma que el espíritu se goza de una manera y nuestro espíritu da testimonio, allí estamos en comunión, pero íntima, una comunión íntima con el Señor, pero otras veces estamos orando y nos sentimos lejanos. Él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Dice el verso 3: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Era un final trágico el de Jonás. Él reconoce aquí nuevamente la soberanía de Dios. ¿Sabe por qué Jonás no quería ir a predicarle a los ninivitas? Porque reconocía otro atributo de Dios. El capítulo 4 dice: ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Lo sabía, estaba consciente de este atributo de Dios, la bondad, la misericordia, que él quería salvar a estos ninivitas. Por eso arrancó, por eso huyó. Y acá sigue reconociendo la voluntad soberana de Dios en el verso 3: me echaste en lo profundo del mar. ¿Acaso no fueron los marineros del barco los que lo echaron al mar? ¿Acaso no fue también su desobediencia que lo tuvo allí? Pero él en su oración quiere reconocer la soberanía de Dios. Y si está allí casi muriendo, él entonces dice: me echaste a lo profundo. Y aquí está nuevamente lo que hablamos: soberanía y responsabilidad humana. Él reconoce la soberanía de Dios. Y luego en el capítulo 3 reconocerá la responsabilidad humana, lo que le toca a él, porque cuando Dios le da una segunda oportunidad, Jonás obedece, toma una buena decisión y obedece lo que Dios le estaba mandando. Desde el seno del Seol clamé, es el lugar más alejado, inhóspito, donde una oración se haya hecho.
Y él tiene la convicción, la certeza de que Dios ha escuchado su oración. Mi voz oíste, mi voz oíste. Y aquí podemos preguntarnos si cuando nosotros oramos tenemos esta convicción de que Dios oye nuestra oración, de que Dios oye nuestra voz, como dice allí literalmente, Él me oyó, me oyó. El Señor dice, mi oído está atento, el oído del Señor está atento a las oraciones de sus santos. Pero como comenzamos diciendo, muchas veces la oración es lo más débil de nuestras vidas espirituales. Podemos tal vez estudiar, podemos evangelizar, pero el momento de oración nos cuesta un poco más. Apartar un momento para la oración, para la comunión íntima con el Señor. También hay otra invitación en el Nuevo Testamento de parte de Pablo que dice, orad sin cesar. Y esto tiene la idea de estar orando siempre. Uno puede ir caminando y estar orando, con el pensamiento, estar hablando con Dios. Hay un hermano en la Edad Media que escribió un pequeño tratado, un pequeño escrito. Bueno, en esa época, obviamente, la religión era la católica la que más abundaba, así que este hermano trabajaba allí donde están los que se preparan eh, para curas. Y él escribió este tratado porque él ayudaba en la preparación de los alimentos en la cocina. Estaba también lavando los platos y la loza que se ocupaba, estaba en labores de la cocina. Alguien podría pensar, bueno, es una labor secundaria, pero de ese monasterio no quedó otro escrito famoso, sino el de este hermano que estaba allí. Y él hablaba de esto de la oración constante. Y él podía estar barriendo, podía estar lavando, podía estar haciendo las labores domésticas y estaba orando, orando. Y hay hermanas que también dan este testimonio, que mientras hacen sus labores, están orando, orar sin cesar. Hay hermanos que viajan largas distancias en un transporte público y aprovechan ese tiempo para orar, la oración. Imagínense si Dios escuchó a Jonás del fondo del abismo, en el vientre de un gran pez. ¿Acaso no conoce nuestros pensamientos? ¿No conoce las intenciones de nuestro corazón? Y nuestros pensamientos a veces hablan fluido en oración sin siquiera abrir nuestros labios. Dios nos escucha y debemos tener la confianza y la convicción de que sí, Él nos escucha y está atento a nuestras oraciones. Vamos a quedar hasta allí en la buena voluntad de Dios. Esperamos que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.